Mi nombre es Herminio Gutiérrez, soy supervisor musical para cine, televisión y campañas de publicidad. Mi gusto por la música arranca desde niño porque mi madre me educó siempre con música todo el tiempo. Mi madre siempre me ponía sones cubanos que yo adoré, boleros, baladas, que a mí me gustaba mucho la melancolía que reflejaban. Y por otro lado, mis hermanas siempre me ponían pop, todo el pop que había en aquella década, y me gustaba mucho la complejidad del género, de lograr que una canción fuera pegajosa, que trascendiera, que la gente la trajera en el inconsciente, eso me gustó. De manera inconsciente también aprendí cómo las estructuras de cada género son diferentes y obedece siempre a la formación de los músicos. Así que este interés me hizo ser un melómano, un adicto a la música, comprador compulsivo de discos, que fui albergando, cuidando, coleccionando y al crecer, primero me invitaron a escribir en una revista en Estados Unidos que era de distribución gratuita, tenía un gran tiraje, así que podía llegar como a muchos lados y la gente de repente empezó a detectar que yo tenía una columna en donde hablaba sobre la escena musical en México. Después una cadena de Estados Unidos me pidió por favor que hiciera algunos programas especiales musicales, básicamente. Y creo que este gusto o este respeto que yo le tengo a la música hizo que alguien me recomendara a una productora naciente que se llama Altavista Films hacer una entrevista para incorporarme al departamento de música. En ese momento, Altavista Films tenía dos proyectos que me marcaron para siempre. Uno, Todo el poder de Fernando Sariñana, y el segundo, Amores Perros de Alejandro González Iñárritu. El director para poder elegir y seleccionar como toda esa banda sonora para mí fue determinante. El poder elegir a una banda como Zoé, que en ese momento no estaba completamente consolidada, para escribir un tema a propósito de la película, este fue el inicio de algo que hoy en día me mantiene vivo, despierto, amando lo que hago. Después me llega un guión que a mí me movió como mucho internamente porque era la historia de dos hermanos en Barcelona, una película que se filmaba de manera cronológica para ver el desgaste de ambos personajes. Esa película se llama Volverás, dirigida por Antonio Chavarrías, y era mi primer trabajo con el extranjero. El poder empatar el gusto de un director vasco con el conocimiento que yo tenía de México era un reto. Pero había un personaje mexicano que me ayudó como a agarrar confianza en el proyecto. Logré una empatía que me gustó mucho con el director y eso hizo que creo creáramos un soundtrack que es de mis favoritos siempre. Y si me permite citar un tercer ejemplo, podría decir que Hidalgo, la historia jamás contada de Antonio Serrano, hizo que me pusiera además a investigar, que de repente me fuera al pasado y a partir del siglo XVI, XVII, XVIII empezara yo a ver la evolución de la música. Primero por obligación, porque tenía que lograr aterrizar en el guión qué música se iba sonando en la historia. Al final acabé siendo un amante del barroco. Así que podría citar esos tres ejemplos terminados y Colosio, que actualmente está en boca de todos. Mira, elegir la música es un proceso como subjetivo completamente. Es algo que te ocurre a ti de manera interna y sabes perfectamente cuando tocas el disco correcto que eso es lo correcto para esa película. A mí con Colosio me pasó que leí el guión y lo traje en la mente 3, 4 meses
y lo volvía a tratar de asimilar, trataba de entender un poco cuál era la época, cuál era el sonido de esa década, de los noventas. Y después cuando Carlos Volado me solicita que le lleve propuestas para músicos que hicieran todo el score, de repente mi abanico era como muy grande, pero sabía que tenía que encontrar un elemento detonador, que en el caso de Pascual Reyes fue esos elementos mexicanos que él maneja y que nos daba la oportunidad de crear un score completamente contemporáneo, respetando fielmente la década, pero con elementos de México, que reflejara este país, ese momento. Hay una secuencia en donde para lograr esta inquietud que genera un thriller político, llegó a utilizar martillos, sonidos de martillos que de repente los incorporó, que no los sientes, pero que en el cine provocan porque te generan como esa inquietud de reacciona, reacciona, mira lo que está pasando, mira, esto duele, ¿sabes? Y al final lograr eso es complicado de definir. Tú sabes de repente que lo tienes. Yo de repente cuando en todo el abanico de opciones de repente caigo en el trabajo que ha hecho Pascual Reyes para otras películas, yo digo, él es perfecto, él tiene el sonido, tiene estos elementos que busca el director, tiene cierta melancolía en todos sus temas, pero además es mexicano. Eso hace. En otros ejercicios o en otros proyectos en los cuales he trabajado, lo que tienes que hacer es agarrar a tu personaje y desmenuzarlo. Saber que lo que él tiene que escuchar, cuando tú lo veas con una fotografía, empate perfectamente. Y es un proceso que yo digo que a veces ni yo mismo lo entiendo. Tienes que leer un guión de 100 páginas y tienes que esperar a que la música empiece a sonar dentro de ti. Y extrañamente de alguna manera sucede. Y puede suceder a las 4 de la mañana. La importancia de la música es solamente una, que te ayude a contar la historia. Es un elemento de apoyo, no protagonista. Nunca debes de superar la historia. Nunca debes de ser más que la historia, más que ese personaje. Yo siempre he dicho que al personaje lo tienes que cuidar, y lo tienes que amar y querer para poderle proveer la música que él necesite. Si tú en algún momento llegaste a sentir odio o algo así porque de repente al final el personaje tiene un viraje, algo así, tú no lo tienes que reflejar, te tienes que mantener siempre objetivo. Debes de pensar siempre en el público al que va dirigido esa película. Y debes de tener muy claro en qué momento el espectador debe de cambiar el sentimiento hacia ese personaje. Pero debes de ser muy cuidadoso y muy sutil. Porque si de entrada tú de repente generas una adversión sobre ese personaje o lo haces odioso, la historia la estás mandando a otro lado. Y eso es lo más peligroso que puedes hacer. Y como supervisor musical es perder automáticamente tu trabajo. Así que debes de ser como muy cuidadoso. Debes de ayudar a contar la historia. Supervisores musicales en México, habemos oficiales 4. O sea, con un currículum, con una trayectoria, oficialmente somos 4 en realidad. Y tengo además el honor de haber compartido créditos con los 4, de poder trabajar en conjunto, en equipo con ellos. Precisamente es por este respeto y por este amor que yo le tengo a la música. O sea, yo nunca voy a competir contra alguien que ponga sobre la mesa un buen disco o, o invite a un buen compositor a ser partícipe del proyecto. Al contrario, aprendes de ese compositor y ves cómo es su proceso de trabajo. ¿Qué es lo que nos distingue? Yo siempre he dicho que somos los que siempre acompañamos al director en todo el recorrido que pueda llevar la película.
Yo de repente he participado en películas que me han llevado 3 4 años de mi vida y que arranca desde el momento en que llega el director y que me dice, quiero hacer esta película contigo, te da el guión, tú haces tus primeras observaciones, se las mandas, el director de repente, si son correctas, las agrega a ese guión, empieza a escuchar a ese compositor que tú le estás proponiendo y empiezas todo este viaje con él. Te enseña las locaciones, así de dónde va a ocurrir el momento en que Pedro se enamora de Juanita. Ah, es en este lugar, a ver, quiero verlo y ver las fotografías y dices, ah, ok, vamos a ponerle mejor esto, olvidemos eso, vamos a ponerle esto. O preguntas, ¿quién es el actor que va a hacer el personaje principal? Es tal, voy y lo visito y lo veo y veo cómo se mueve, cómo lo van a vestir, veo a la gente de vestuario. Así que soy la persona que llega y que tiene que ver con locaciones, que tiene que ver con vestuario, que tengo que ver con maquillaje, con el hasta el corte de cabello que lleva ese personaje. Después estoy con él en la edición, después estoy con él en la postproducción y llego con él a la premier a terminar como todo el proceso, porque o invitamos a uno de los músicos a que toque en la premier, o se edita un soundtrack, o se hace un video. Es decir, soy como el matrimonio del director, o sea, tengo que estar con él hasta el final, esperando que no suceda un divorcio en el proceso. No, yo diría que por dos cosas. La primera, yo creo porque han visto mi trabajo, porque para ver lo que soy capaz de generar o hacer por una película, agarras un DVD, lo pones y tú dices, lo que hace me gusta. Y en segundo, porque soy un supervisor musical que participo en todos los procesos y que estoy atento a las decisiones que está tomando, para saber que esté seguro de tomar esa decisión y en caso de que flaquea o sienta cierta inseguridad, estoy ahí para apoyarlo, para discutir cuál es esa decisión que se tiene que tomar. Eso al final en esta industria vale oro. No es simplemente mandarle un paquete de discos para que él los escuche el fin de semana y te diga cuál fue lo que eligió, sino al contrario, invitarlo a este estudio, decirle, a ver, ¿te gustó esto? Mira, hay esta propuesta también, o acaba de llegar esta chica nueva que te puede gustar y que nos puede funcionar. Soy capaz de llevármelos a un concierto para que vean a esa banda, de sentarme con él a beber vino para conocer un poquito más cuál es el mood en el que él generó ese proyecto. Yo necesito saber si él está en paz con ese proyecto, si está a gusto con el proyecto. Si no está a gusto, a veces prefiero hacer como un corte de caja y decirle, a ver, dejemos la película a un lado y hablemos un poco sobre el ser humano que está sentado del otro lado. ¿Sabes? Establezco de verdad una relación cercana para que él pueda tener la confianza de decirme, no me gusta tu propuesta. O siento arriesgada tu propuesta, pero voy a confiar en ti. ¿No? O yo de decirle, la estás regando en esta decisión. No está padre el giro que le estás dando a la película. Recuerda que habríamos hablado tal y tal cosa. Esa confianza hace que al final la relación se torne productiva, sea efectiva y es un personaje que al final va a hablar bien de mi trabajo. Creo que eso es la diferencia que yo puedo resaltar de mi labor como supervisor musical.